días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando por este medio de comunicación. Continuamos con nuestra serie Tiempos Peligrosos y hoy día vamos a ver el tercer tema, y este tema titula El peligro de no juzgar. Y vamos a ver si la Biblia condena a los que juzgan o es que nos ordena que juzguemos. Eso, gloria a Dios, aleluya, es importante saber, porque hoy día han entrado muchas doctrinas heréticas que nada, pero nada tienen que ver con la Biblia. Entonces hoy día vamos a estudiar este tema que lleva por título El peligro de no juzgar. Entonces quiero empezar de diferente forma. Quiero empezar lanzando unas preguntas. Estén atentos, por favor. Y la primera pregunta ¿es correcto juzgar conforme a las Escrituras? Esa es la primera pregunta. La segunda ¿es correcto denunciar las falsas doctrinas? La tercera pregunta ¿es correcto denunciar a los falsos maestros? La cuarta pregunta ¿es correcto decir los nombres de los falsos pastores, falsos maestros que propagan doctrinas heréticas? ¿Es correcto? Y la última, ¿es bíblico denunciar a los apóstatas? ¿Es bíblico? ¿Ah? Entonces vamos a responder a estas 5 preguntas. Muchos cristianos aseguran y creen tener suficiente base bíblica para decir que no se puede hacer eso. Ellos afirman que es incorrecto. Aseguran que los que denuncian todo esto son gente que no tienen amor. Y dicen, ¿no? Y en lo que juzgan van a ser juzgados. Así dicen. Pero como he venido diciendo, a nosotros no nos debe de importar lo que opinan y dicen los demás. No nos debe importar lo que dicen otros pastores, otros cristianos. Tampoco nos debe de importar lo que dice Marco Quinteros, ¿sí o no? A nosotros lo que nos debe de importar es lo que Dios dice, es lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, uno de los versículos más citados, más mal usados es Mateo capítulo 7, versículo 1. Entonces, cuando alguien tiene el valor de juzgar falsas doctrinas, de denunciar falsos maestros, falsos pastores, las herejías, lo primero que te sacan es Mateo 7:1. Y vamos a estudiar si es que podemos juzgar o no podemos juzgar. Y vamos a ver también el peligro que hay en no juzgar conforme a la Biblia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 1. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo tenemos, ¿verdad? Así dice el Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ves, pastor? Ahí lo dice. Y si tú te quedas ahí, dice eso, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver si realmente quiere decir eso o lo que algunos quieren que diga. Pero ¿realmente Jesús prohíbe juzgar? Vamos a estudiar todo el pasaje. Porque acuérdense, una de las reglas de interpretación es tomar en su contexto todas las palabras, no aislar un versículo. Desde donde inicia y comienza todo el discurso, para tener una correcta óptica y entendimiento de lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Y vamos a estudiar el pasaje. Aquí la frase, no juzguéis, viene del griego krino y significa hacer diferencia. También significa discernir, también significa condenar, también significa decidir castigar, también significa hacer juicio. Y también resaltamos otra palabra, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya,
juzgados para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y juzgados significa condenados. O sea, con la misma sentencia que alguien le da a otro, esa misma sentencia es para él, para el que juzga. Hasta ahí estamos bien. ¿Están entendiendo o no? Y si nos quedamos ahí, ves, tú no puedes emitir juicio. ¿Sí o no? Porque tú también vas a ser juzgado de la misma manera. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir el hilo del mensaje. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Hermanos, aquí la palabra juicio es una variante de crino. Y aquí está la palabra que es crima. No es lo mismo en el griego. Entonces, ¿qué quiere decir crima? Crima es el veredicto que se hace sobre las faltas de otra persona. O sea, tú haces un veredicto y emites un juicio. Porque con el juicio, o en otras palabras, voy a parafrasear, con el veredicto que tú haces, las faltas de otro, con ese juicio condenas, repruebas, y también con ese mismo juicio vas a ser juzgado. Y aquí juzgados es otra vuelta crino, y tiene la connotación de sentenciado. Hermanos, si nos quedamos ahí, seguimos igual, prohibido juzgar, ¿sí o no? ¿Está claro hasta ahí? Pero tenemos que seguir adelante. Y con la medida con que medís, os serás medido. Y aquí medida viene del griego metrón, de donde deriva la palabra metro. Y metro significa una medida. En este caso, una medida de juicio. ¿Me estoy explicando? Seguimos. Y dice, os serás medido. Y eso viene del griego antimetreo. O sea, significa medir de igual manera al que mide el juicio que emite, o sea, regresa. Tú estás juzgando y con ese mismo juicio te van a juzgar. Aleluya. Entonces, hasta el versículo 2, todo parece ser que el juicio severo que se haga contra otros se vuelve a nosotros, ¿sí o no? Hasta ahí, si nos quedamos, vamos a tener una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos ahí. Tenemos que leer todo el pasaje que menciona el no juzgar. ¿Seguimos? Ok. Ahora sí, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja? Y paja aquí es una metáfora de una falta, de un pecado, de un error. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Y esa palabra, y no echas a ver, viene del griego kataneo, que significa considerar, observar, reflexionar, con mucho cuidado. Y si lees así, yo estoy parafraseando. ¿Por qué miras la pajita, la astilla en el ojo de tu hermano y no consideras que tú tienes una viga en tu ojo? ¿No has observado que tú estás peor que él? ¿No has pensado y reflexionado con cuidado que tú eres peor que él, que tú has juzgado? ¿No echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Y viga viene del griego dokos, que significa tronco de un árbol. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está haciendo un contraste metafórico de un pecado igual, que hicieron un acusado y un acusador. Porque en el acusador se ve como una viga, porque está condenando algo que él también hizo. Así lo ve el Señor. Por ejemplo, hermano, alguien que dice que está en la iglesia, gloria a Dios, y dice, gloria a Dios, aleluya, no debes mentir. Entonces tú denuncias. Oye, ¿por qué eres tan mentiroso? Tú eres un mentiroso.
¿Cuándo vas a cambiar? ¿No sabes que los mentirosos no van a ir al cielo? Pero tú todavía también sigues mintiendo. Entonces, es el mismo pecado. ¿Lo estás entendiendo? Es el mismo pecado que se está cometiendo. Lo comete el acusado, pero también lo comete el acusador. O sea, andan igual. Pero en el acusador, el Señor lo ve como una paja. Perdón, en el acusado lo ve como una paja. Y en el acusador lo ve como un tronco. ¿Lo están entendiendo? ¿Están comprendiendo o no? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, en otras palabras, ¿con qué calidad moral le estás tratando de corregir? ¿Cómo te atreves a condenar algo que tú mismo estás haciendo? ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Ah? Hipocresía. Y más adelante lo va a decir, espérense. Por eso, hermano, el error de muchos padres, y estamos hablando solo de familia, se ve en todo lado. Muchos padres no vienen a la iglesia y quieren castigar, reñir, reprender cuando sus hijos no vienen. Dios lo ve con agrado eso. Por eso después, más tarde viene el juicio, el lamento, el lloro, porque eres un hipócrita. Porque en lo que tú estás juzgando, tú mismo lo estás haciendo. ¿Lo están entendiendo? Gloria a Dios. El jueves hablamos algo de eso, de la calidad moral. ¿Se acuerdan o no? Romanos capítulo 2, versículo 1. Por eso, hermano, necesitas venir a la iglesia para que comprendas todas esas fallas, esos errores. ¿Cómo oraba David? Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque algunas veces pecamos, pero no nos damos cuenta, pensamos que estamos haciendo algo bien. ¿Por qué? Porque son pecados ocultos que tenemos. Pero ¿cómo vas a aprender eso, hermano? No vienes a la iglesia, no vienes a los estudios bíblicos, no escudriñas la Biblia. Pero pastor, leo la Biblia, pero lees por leer, hermano. Muchos de ustedes leen la Biblia, yo también cometí eso, lo leía por leer y nunca entendía. Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. ¿Lo estás entendiendo o no? Romanos capítulo 2, versículo 1, así dice el Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, seas pastor, seas reverendo, seas papá, seas cristiano, lo que sea, o el papanatas, quien sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, es como el papá borracho que condena al hijo borracho. Y se encuentran, hermanos, a las 3 de la mañana ahí en la puerta. Oye, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Tu mamá debe estar preocupada, porque ¿dónde te fuiste? Oye, pero es que me llama la atención si tú eres otro borracho. O sea, no hay calidad moral. A eso se refería Jesús. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Lo están comprendiendo o no? Y miren el veredicto de Jesús cuando una persona infringe en este pecado, en este error. ¿Qué dice? Versículo 5. Hipócrita, o sea, doble cara, aparentador, doble vida, actor, hipócrita. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús lo que está rechazando es la conducta hipócrita del acusador. ¿Sí o no? ¿Lo estás entendiendo o no? Eso es lo que está condenando. ¿Por qué estás juzgando tú si tú mismo estás cayendo en ese pecado? ¿Está claro, sí o no? ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más dice? Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, primeramente, hermano, tienes que corregirte. Tienes que ser ejemplo.
para que después puedas corregir a otro. ¿Cómo te atreves a juzgar, hermano? A condenar. Y ese es el mismo error que los padres cometen. Por eso las familias están mal. Porque muchos padres se dan libertad para muchas cosas. Ah, no, yo no voy a ir a la iglesia porque trabajo. Pero tú, ¿me estás entendiendo? Gloria a Dios. Primero tienes que sacarte la viga que tienes en tu ojo para poder tener autoridad y reprender a tu hijo. Por eso en muchos casos esas reprensiones no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque no hay autoridad. Porque tú estás cometiendo los mismos pecados, las mismas cosas. Criticas a otro, bueno, uy, mira, el vecino, ¿cómo es la vecina? Mira, y se creen cristianos, hacen quedar mal al cristianismo y hablas, ¿no? Pero tú mismo estás haciendo lo mismo. ¿Cómo crees que te está viendo el Señor? ¿Ah? ¿Qué crees que te está haciendo? ¿Ah? Hipócrita, doble vida, actor. Te mereces un Oscar, hermano. Te mereces un Grammy, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta palabra y entonces viene del griego tote, que significa por consecuencia. Entonces, como tú ya sacaste el tronco de tu propio ojo, vas a poder ver bien, vas a poder ver claramente. Recuperaste la vida espiritual. Y como ya ves bien, entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una vida ejemplar, tienes toda la autoridad para juzgar a tu hermano que está mal. Por eso se llama el peligro de no juzgar. Porque tienes que corregirlo a uno que está mal, ¿sí o no? A uno que está pecando tienes que corregirle, ¿sí o no? Pero antes de corregirle, tienes que vivir una vida ejemplar. Porque si no, hay un peligro en no juzgar. Pregunta, ¿Jesús está prohibiendo juzgar en este pasaje? Rotundamente no. ¿Lo alcanzan a ver o no? Y te lo confirma la Biblia. Jesús no está prohibiendo juzgar aquí. Pero entonces, ¿qué está condenando aquí Jesús? Es que se juzgue y se condene algo que tú mismo estás haciendo. Por ejemplo, si yo no puedo perdonar, a mí hay mucha gente que me hizo daño, hermanos. Gloria a Dios. Y estoy hablando del ministerio, no estoy hablando de mi vida pasada, porque eso ya sería amargura. Cuando yo estaba en el ministerio, hermanos, lo di todo por el Señor. Gloria a Dios. Amo al Señor con todo mi corazón. Dios es testigo de todos. Mi familia, todos saben cuánto amo a Dios. Lo he dado siempre todo por Dios. Aún, gloria a Dios, cuando no tenía el conocimiento completo de la Biblia, también me manipularon a mí. Pero lo daba todo por Dios. Pero, ¿cómo crees que me pagaron esas personas? Gloria a Dios. Hasta ayudé a construir, hermanos, una iglesia allá en La Aurora, hermanos. Que nunca me reconocieron nada. Lo dejé todo. Pero nunca me amargué porque yo todo lo hice por amor al Señor. La persona que ayudé, que levanté. Hermano, yo desde que conocí al Señor, desde que tuve un encuentro con el Señor Jesús, porque yo fui hace muchos años cristianos, pero fui un mal cristiano, los reconozco. Pero el día que nací de nuevo, hermano, lo di todo, fui tan fiel, hermano, que a ese pastor que ahora está pululeando, lo ayudé para que salga por un medio de comunicación, por un canal de televisión. Hermano, yo lo di todo. Pero, el día que él consiguió la fama, el éxito, hubieras visto cómo se portó conmigo. Pero yo no tengo que llenarme de amargura, ¿sí o no? Porque, hermano, imagínate que yo me llene de amargura
Y imagínate, y me toque subir aquí al púlpito y te hable del perdón. Hermanos, tienen que perdonar. Gloria a Dios. Y les hable del perdón, pero yo en mi corazón tengo amargura, odio. O sea, ¿con qué autoridad? O alguien me pide un consejo, pastor, quiero un consejo de usted. ¿Sabe qué? Mi papá me abandonó, mi mamá me hizo esto, o alguien esto. Hermano, ¿con qué autoridad moral yo le dijera, oye, tú tienes que perdonar? No, yo sé, pero la Biblia dice que como de la misma manera que Dios nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros. Así que tú tienes que perdonar. Pero yo mismo no perdono. O sea, ¿estás entendiendo? No puedo hablar del perdón. Gloria a Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús está prohibiendo. Entonces, ¿con qué calidad moral yo les digo a ustedes que perdonen? Si yo soy un resentido, pero les estoy juzgando de algo que yo mismo estoy transgrediendo. Eso es lo que está reprobando nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 5. Te alabamos, Señor. Versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Esto es importante. Atiendan, hermanitos, para que no digan, este pastor no tiene amor, ¿de dónde sacar esas cosas? Vas a ver que de dónde saco. Hoy día Dios te lo va a revelar. Así dice el Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tiene la mujer de su padre. Entonces ya había un rumor. Bueno, ahí están fornicando dentro de esa iglesia. Y esa fornicación ni aún entre los gentiles se pronuncia, porque es un pecado terrible. Porque un hijo se metió con la mujer de su padre, con su madrastra, imagínate. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué dice eso? Porque hablaban en lenguas, había milagros, había harta gente, gloria a Dios, había sanidades. Y estaban envanecidos. Nosotros, ¿quién como nosotros? Y mira, les reprende Pablo. ¿No me deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Sacarlo de la iglesia? Sí. Porque es un hipócrita. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y esto no es nada de que se desdobló, nada de esas cosas. Aquí cuando dice yo presente en espíritu, dice que está de acuerdo. Él está apoyando el castigo, gloria a Dios, el juicio contra ese hombre que pecó. Ya como presente y juzgado al que tal cosa ha hecho. Oye, Pablo, ¿cómo? ¿No tienes amor? Con esa misma vara te van a medir, oye, Pablo, porque estás juzgando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está haciendo este Pablo? ¿Falto de amor? No tiene amor, no tiene misericordia, no sabe perdonar. Que se ha entregado a Satanás. Gloria a Dios. Es duro eso. Y mira, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por un hito se contamina todo. Hay un dicho, ¿no ve? Hay que sacar la manzana podrida porque si no va a contaminar toda la caja. ¿Se acuerdan o no? No se puede aguantar eso en las cosas. Pero ¿cómo es en las iglesias de hoy? No le digas, pobrecito. No.
Por eso, gloria a Dios, aleluya, si alguno de ustedes se sorprende en un pecado terrible, hermanos, gloria a Dios, a los que son miembros ya, a los que son simpatizantes no puedo, hermano, porque ni siquiera son parte de la iglesia, hermano. Pero a los que ya están viniendo, hermano, si les sorprenden un pecado, los voy a poner en disciplina, hermanos. Han estado en esa serie, ¿no? Temas de importancia para la iglesia, la importancia de la disciplina. Así que no te asustes, hermano. Y si llega al extremo, porque ya conociendo, hermano, hacer esas cosas es muy diferente. Evidentemente podemos, ya te lo he dicho, los pecados que son de muerte y los que no son de muerte, es que no te voy a volver a explicar, ya lo sabes. A los que todavía, hermanos, son simpatizantes, hermanos, arrepiéntanse, porque ustedes, Dios los va a juzgar, hermanos. Así que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso si tienes que santificarte, tienes que ser santo completamente. En tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de actuar. Gloria a Dios, eso es lo que Dios busca de sus hijos. No es que yo sea un fanático loco que no entiendo. Ese pastor no entiende. No, hermano, yo entiendo. Pero es que yo no puedo hacer lo que yo pienso. Yo no puedo. Espero que no falten los jueves a esta serie que tenemos. Gloria a Dios. Añadida a vuestra fe. Y vas a entender que el amor de Dios no es como el amor de nosotros. Ya te lo he dicho. El amor humano, y muchos blasfemos, dicen, no, el amor de la madre es la que más se parece a Dios. No, mentira, más bien es la que menos se parece. ¿Por qué? Porque Dios no es fomentador, no es socapador. ¿Cómo son las mamás? ¿Ah? ¿Cómo son los papás? ¿Ah? Dios no es así, hermano. Te portas mal y Dios te disciplina. Porque ese es el amor de Dios. Corregirte, guiarte, enseñarte. Entonces vas a entender eso, hermanos. Por eso tienes que, gloria a Dios, aleluya, ser como Dios quiere que seas, santo. Sed santos porque yo soy santo. Limpios porque yo soy limpio. Justos porque yo soy justo, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Miren, y esto es duro, hermanos. Limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de las cosas pecaminosas del mundo, para que seáis nueva masa, nueva criatura, sin levadura, o sea, sin mancha, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, por el sacrificio de Cristo podemos limpiarnos de nuestros pecados por su sangre, ¿sí o no? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, con las cosas pasadas, ni con la levadura de malicia y de maldad, del pecado, sino con panes sin levadura, de santidad, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, mira, yo no lo estoy diciendo, por favor, no se enojen conmigo. No os juntéis con los fornicarios, pero aquí hace una aclaración. Ahora, en la calle con todos así, hermanos, esquivando, nos van a decir, no, mira, aquí está la respuesta. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Perdón. No, ya he leído ya. No os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, los hombres, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque cada día nos los encontramos a ellos, ¿sí o no? En las calles, en los minis, donde estemos, en el trabajo inclusive. O con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque el mundo está lleno de eso, ¿sí o no? Gloria a Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. O sea, yo soy cristiano, todos, yo soy cristiano, hasta el diablo, yo soy cristiano, te dice. Pero dice, que cualquiera que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, ¿qué dice? Con el tal ni aún comáis, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero no es con todo. Cuidado, mi familiar es un borracho, pero no es cristiano y no le quieres hablar. No, hermanito, por favor. Lee bien las escrituras, por favor. Escudriña. Eso se refiere a aquellos que llamándose cristianos hacen todas esas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Pablo? Pero si está prohibido juzgar. ¿Qué dice? ¿Quiénes van a juzgar a los que están aquí adentro en la iglesia? Los espirituales, los verdaderos cristianos,
los que tengan autoridad, los que no sean hipócritas. Porque a los que están afuera, ¿quién les va a juzgar? A los que no son convertidos, a los que no han nacido de nuevo. ¿Qué dice? Quitad pues ese perverso de entre vosotros, sáquenlo. Gloria a Dios. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron o no? ¿Saben por qué la iglesia está como está? ¿Saben o no? Porque no tienen la capacidad de juzgar. ¿Cómo vamos a juzgar? ¿Quién eres tú? Y te sacan una y de cosas. Tú estás señalando con un dedo y tres te están señalando a vos. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia? Por favor, dame el capítulo y el versículo. Hermanos, desde el Antiguo Testamento dice que tenemos que juzgar según la verdad. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios, aleluya. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Está antes de Malaquías, por favor, es el penúltimo libro. Ya deberían haber aprendido, hermanos, a manejar sus Biblias. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Mira, Zacarías 8, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Qué dice? Estas son las cosas que tenemos que hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad. Hasta ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Juzgad según la verdad. Por eso también en Juan capítulo 7, versículo 24, eso es lo que tenemos que hacer desde el Antiguo Testamento. Pero en verdad, en justicia, con autoridad. Juan capítulo 7, versículo 24, ¿qué dice el Señor? No os juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no porque alguien te comentó, no por calumnia, no porque lo odias, no, hasta lo voy a derrumbar. No, tienes que hablar, juzgar con justo juicio, según la verdad. ¿Lo están entendiendo o no? Así dice el Señor. Entonces, Jesús, ¿prohíbe juzgar? No. Pero si estás cometiendo el mismo pecado, ahí sí, eso prohíbe, porque eres un hipócrita, porque no tienes autoridad, porque estás haciendo lo mismo. Aleluya. Y aquí en el versículo 7, 24 dice, si no, juzgad. Y aquí está hablando en imperativo, juzgad. Entonces Jesús no está prohibiendo juzgar. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero ¿cómo debe ser el juicio? Con justo juicio. Entonces Pablo, como vivía en santidad y él no era un adúltero, entonces él tenía la autoridad. A ver, Corintios, ¿qué está pasando con la iglesia? Yo he escuchado que uno de ustedes está haciendo incesto porque está con la mujer de su padre. Y el tal se ha entregado a Satanás. Pero vamos a imaginar, vamos a suponer que Pablo tenía su amante, a la hija del sacerdote Caifás, imagínate. ¿Con qué autoridad hubiera podido decir Pablo eso? ¿Ah? ¿Hubiera podido decir eso? Pero no, porque Pablo era un hombre justo. Él era ejemplo. Y eso es lo que justamente Jesús recriminaba. Entonces, como Pablo no andaba en adulterio, su vida era limpia, él tenía la autoridad moral y el respaldo de Dios para decir, a ese lo vamos a sacar de la iglesia. A ese lo vamos a entregar a Satanás. ¿Sabes qué significa eso? Excomunión, expulsión de la iglesia. Pero hoy día hacen eso. Pastor cae en adulterio y lo mandan a otra iglesia a predicar, hermano. O lo ponen de, gloria a Dios, de maestro de la escuela bíblica, del instituto bíblico. ¿Qué cosa va a enseñar ese? Hay que tener cuidado con esos hipócritas. Pregunta, ¿eso se usa hoy en las iglesias? Qué pena. Por eso la iglesia está como está. No. Porque alguien dijo eso, aisló ese versículo, gloria a Dios, Mateo 7, 1 y 2, y se quedaron con eso y no juzgan. Por eso en las iglesias hoy día parecen el mundo.
Las chicas con sus minifaldas, con sus escotes, todas lasciviosas, fornicaciones, adulterios, robos, toda clase de delincuencias. No juzguéis, no juzguéis. Alabado sea su nombre. Ya no se practica eso en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos llenos de amor. Y ahora somos más amorosos que Dios. Y resultamos ser más misericordiosos que el Señor. Y te sacan un montón de versículos. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nada que ver con la mala interpretación que están dando. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Ah? ¿Por qué dijo eso? Y después, ¿por qué todos se fueron? ¿Saben por qué? Porque todos eran hipócritas. Porque todos estaban juzgando lo que ellos mismos estaban haciendo. ¿Sí o no? ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Qué fácil es entender la Biblia cuando se escudriña, ¿sí o no? Entonces, ¿prohíbe Jesús juzgar? No. Aquí vemos que Pablo utilizó su autoridad para juzgar. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó a ese hombre, ¿sí o no? Entonces, si yo me paro y denuncio a los falsos profetas, pastores, que con mentiras le sacan el dinero a la gente, pero yo estoy haciendo lo mismo, entonces yo soy un perfecto hipócrita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si yo no lo estoy haciendo, tengo la autoridad moral para decir y denunciar, y la Biblia me capacita y me exige que lo haga, estoy respaldado por Dios. Pero si tú estás haciendo lo mismo, ten cuidado, porque eres un perfecto hipócrita. Tienes un tronco ahí en el ojo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 19. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es aprender de nuestro Señor. ¿No les gusta, hermanos? ¿No les da esa hambre y sed por conocer la verdad para que no sean engañados, hermanos? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia, hermanos? ¿Por qué no se esfuerzan por estudiar las Escrituras, por invertir en su conocimiento? Porque esto te ayuda, ¿sí o no? Y se necesita sacar estas verdades a la luz porque ya nadie enseña esto, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 19 y 20, ¿qué dice? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, o sea, en el infierno. Así que por sus frutos, hermano, escúchame bien, está hablando aquí de los falsos profetas, de los falsos pastores. Si tú ves desde el versículo 7 y el contexto de no juzgar, viene de todo esto. Y está hablando de los falsos pastores, falsos profetas. El versículo 7:1 está hablando, este es el sermón del monte o el sermón de la montaña, como tú quieres entenderlo, donde Jesús está dando la instrucción. Es todo el contexto, no estamos aislando ningún versículo. Entonces, aquí les está hablando de los falsos pastores, hay que denunciarlos. Mira, pero tienes que tener autoridad para hacer eso. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, si se prohíbe juzgar, según algunos hermanitos idealistas, bien intencionados, amorosos en la iglesia, entonces, ¿qué vamos a hacer con los falsos cristianos que andan por ahí? Ay, no, pastor, hay que dejárselos a Dios. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Cuando dice guardaos, ¿saben qué significa eso? Quiere decir observad. Entonces, si se nos prohibiera juzgar, ¿cómo vamos a discernir a los falsos profetas? ¿Cómo vamos a discernir a las falsas doctrinas? ¿Cómo vamos a juzgar todo esto entonces, hermanos? ¿Ah? Por eso, hermanos, cuando alguien denuncia algo de estos falsos pastores,
los hermanitos amorosos, los hermanitos misericordiosos, y son más amorosos y misericordiosos que Dios, lo primero que te sacan es Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero ya vimos, ya estudiamos que está fuera del contexto. Por el contrario, Dios no nos prohíbe, siempre debemos, hermanos, pero nos advierte que tenemos que tener autoridad. Pero esos hermanitos, ay, cállate y déjaselo al Señor. Pero ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pero si juzgamos tiene que ser con justo juicio, no te olvides de eso. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, tienes que tener autoridad. Hermano, ahora muchos pudieran decir, este pastor, gloria a Dios, aleluya, dice todas estas cosas porque lo echaron de su otra iglesia. No, hermanos, a mí nadie me echó. Yo era línea, hermanos. Línea. Y no es por autoexaltarme, Jesús reprende al diablo. Pero Dios me hizo así. Y cuando yo tengo un compromiso con Dios, ustedes mismos se han debido dar cuenta. Principalmente algunos martes, los principales, que debían ser los cultos más llenos, a veces estaba así. O algún jueves, cuando encuentran vacío. ¿Alguna vez han visto que esté cerrado la iglesia? No, hermano, no vino nadie. O alguna vez has visto y te he dicho, hermano, no hay palabra, hermano. ¿Por qué? Porque pensaba que no iban a venir. Como no vienen, ¿para qué voy a estudiar yo? ¿Para qué va a abrir la iglesia? No. ¿Has visto que siempre cuando vienes aquí escuchas palabra? Y si hay un hito, a mí, aunque sea por un hito que entienda la Biblia y se salve, para mí es suficiente. Esa es mi paga, hermanos. Yo no necesito multitudes. Yo no estoy buscando lo suyo, hermanos. Yo estoy buscando que conozcan a Dios. Y aquellos que han entendido van a entender, hermanos. Y se van a salvar. Y aun cuando yo me vaya, me muera, hermanos, van a continuar. Y quién sabe que de ese hombre se reproduzca otro grupo de cristianos verdaderos. No, hermano, el montón, no la manada, hermano, de impíos, ambiciosos, convenencieros. No quiero yo esa clase de gente, hermanos. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero, hermanos, es que entiendan la Biblia. Pero, hermano, yo me salí de esa iglesia porque vi todas las cosas malas que hacían. Yo no puedo ser cómplice. Hermano, yo cuando trabajaba en movilidad, cuando yo era taxista, hermanos, alguna vez, tal vez se me iba, hermano, y cobraba por demás, hermano, y me sentía mal, hermano. Me sentía mal. Y me sentía como el peor de los pecadores. Imagínate que yo iba a aguantar las cosas que ellos hacían, hermano. Porque ellos robaban de frente, engañaban de frente y querían usar el nombre de Dios y me querían usar a mí para ser, gloria a Dios, aleluya, cómplice, encubridor de esas cosas, hermano. Y si denuncio esto, hermanos, porque estoy hablando no por celos, porque no, estoy hablando la verdad. Es más, a muchos de ustedes les he dicho, vayan a esas iglesias, visítenlas. Y ahí me van a decir, pastor, es verdad lo que usted está diciendo, usted es un mentiroso. Pero estoy haciendo con justo juicio, porque yo he visto las cosas que se hacen ahí, hermano. Yo no estoy hablando por celos, ni por calumnia, ni por envidia, ni nada de eso. ¿Lo estás entendiendo? Por eso dice la Biblia que tiene que ser con justo juicio. Tenemos que confrontar el pecado, las cosas corruptas que están haciendo estos hombres corruptos. Pero no por venganza, no por celos, no por envidia, sino con justo, no por calumnias. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, por eso dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y guardaos viene del griego proseco, que significa tener cautela, mirar. Entonces, ¿por qué el Señor nos dejó esta advertencia si no podemos juzgar? ¿Ah? ¿Por qué? Si no podemos juzgar, ¿por qué nos dejó esa advertencia? ¿Cómo vas a ver? ¿Ah? En otras palabras, juzguen y disciernan lo que están diciendo los lobos rapaces. Y lobos rapaces viene del griego yarpax, que significa robadores, ladrones. Pero la idea es, y de ahí viene esta palabra zarpazo, o sea que de un golpe roban y matan. Y luego dice, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Hermano, si yo no veo
y con elementos suficientes juzgo, entonces ¿cómo me voy a guardar de los falsos profetas y de las cosas que suceden a mi alrededor? ¿Ah? ¿Cómo? Viendo, ¿sí o no? Analizando, juzgando lo que están predicando, enseñando. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿a qué frutos se refiere aquí Jesús? ¿Será a llenar estadios? Porque muchos así lo interpretan. Pero, ¿cómo va a ser un falso pastor? ¿Acaso no ve sus frutos? Llenó el Coliseo de Economía. Su iglesia es grande. Usted viera cuánto fruto tiene. Hermanos, por el amor de Dios, eso es juzgar según las apariencias. Eso es juzgar, hermanos, según la mente humana. Y no debe ser así. Por eso dice Jesús, juzgad con justo juicio. Porque el espiritual juzga todas las cosas. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, pues. Primera de Corintios. Y Dios te lo va a revelar. Capítulo 2. Te alabamos, Señor. Versículos 15 y 16. Pero tiene que ser uno que realmente ha crecido, que es ejemplo. Mira lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros tenemos la Biblia. Aquí te voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los borrachos? ¿Se van a ir al cielo o no? A ver, con mayor convicción. O por ahí van a pasar por un ladito. ¿Se van a ir al cielo o al infierno? Ahora, cuando muere un borrachito y tú tienes la mente de Cristo, tienes su conocimiento, ¿qué vas a decir? Oh, que Dios le tenga en su gloria. ¿Ah? ¿Vas a decir eso? ¿Ah? Ahora evidentemente tienes que ser sabio. Tampoco vas a salir ahí, si es tu familiar, hijo del diablo, te echando al infierno. No, sé sabio. Pero en tu corazón sabes que ese hombre no está en el cielo. ¿Por qué? Porque conoces la Biblia. No porque no porque tengas esa capacidad de juzgar para condenar, solamente eso lo tiene Dios. Pero si juzgas las cosas, ¿sí o no? Ah, no, este no está yendo camino al cielo, está yendo derechito al infierno. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es el espiritual? ¿Ah? ¿Quién es el espiritual? El que pone lo espiritual en lo espiritual. Aquel que obedece a Dios, que es fiel a Dios, que se esfuerza. No perfecto. Puede tener fallas, problemas en su carácter, se niega a veces. Alguna vez levanta la voz. Pero eso ya te he dicho, con una oración, paz. Pero no es un fornicario, no es un borracho, no está en las fiestas, no es un adúltero que ahí está con uno, con otro, no. Gloria a Dios. Ese es el espiritual. Gloria a Dios. Y sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sabe discernir lo que es de la carne y lo que no es de la carne. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué frutos se refiere Jesús? ¿Será tener una iglesia lujosa? ¿Ah? ¿Un edificio? ¿Ah? Gloria a Dios. Y muchos dicen, y mira, si Dios no estuviera con este pastor, no fuera bendecido, ¿cómo hubiera construido este edificio, esta mega iglesia? Y juzgan con un juicio bien pobre. ¿Lo estás entendiendo o no? Pobrísimo, diría yo. Jesús se referirá al fruto de tener programas de televisión exitosos. ¿Ah? Y tú estás corrigiendo a alguien. Oye, me han dicho que este está diciendo pura herejías y está abusando de la fe de la gente. Ay, pero ¿cómo vas a hablar así? ¿No ves qué bonito canta? ¿No ves qué bonito predica? Me hace sentir bien.
porque me habla que mi hijo va a cambiar y que todos al cielo y todos nos vamos a ir, y habla de la familia, y habla que voy a prosperar, y que si confieso positivo todo me va a ir bien. Y ya inclusive me dijo que si yo envío plata a su ministerio, él va a orar y va a pedir que yo prospere, y él va a decretar para que mi familia, todos nos vayamos al cielo. Y el borrego ahí cree, hermano. Y todavía lo manipula más. Oye, si no tienen, dice, ¿no? El manipulador, consigan prestado, saquen un crédito del banco. Hoy día, hermano, en esas iglesias así te dicen, aunque no me lo creas. En la denominación que estaba así manipulaban a la gente. Si te vas a endeudar y te tratan pues de confundir. Miren al mundo cómo se prestan y sacan préstamos para ser los farsantes. Gloria a Dios. Pero si tú te vas a endeudar, endeúdate por mí. Mándame ese dinero. Y muchos así lo hacen, hermano. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque no juzgan con justo juicio. ¡Ay, no juzgues, hermano! ¿Se dan cuenta que hay un peligro en no juzgar? Porque todas estas cosas se tienen que denunciar, ¿sí o no? Pero para denunciarlas hay que tener autoridad. En Guatemala lo hicieron así. Sí, hermanos. Si no tienes para dar, el banco fulano de tal está dando créditos a los hermanos de esta iglesia. Y todos endeudarse, hermano. Lo que pasa, hermanos, por no juzgar. Entonces, como ese tipo de congregaciones y de predicadores tienen a la gente en ignorancia, no les hacen pensar, no les dan la libertad que la Biblia nos da y nos exige, hermano, porque la Biblia nos manda a que juzguemos. Pero ellos lo primero que te sacan es, cuando alguien se atreve a decir algo, no tocáis al ungido de Jehová. Y esa es mi preferida, hermanos. Así que no me toquen, por favor. Porque si no, ya saben lo que les va a pasar. ¿Saben qué? Lo que estos hombres piensan es que todos somos un montón de tontos, un montón de burros. Pero yo soy una oveja de Dios. Porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Preguntan, ¿ustedes son hermanos burros o son ovejas? Ustedes son de aquellos que se toman un tiempo para agarrar su Biblia y agarrar un diccionario bíblico y empiezan a escudriñar lo que quiere decir, ¿ah? Las cosas. Me parece que sí son borregos, hermano. Gloria a Dios. ¿Saben lo que significa no toquéis al ungido o a mi ungido? ¿Saben lo que significa? ¿Saben que la palabra tocar, en 2 versículos que aparecen en el Antiguo Testamento, y más que todo se refiere a David, cuando dice, ¿no? ¡Ay de mí si toco al ungido de Jehová! Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O ni esa historia se saben? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Cuando tenía que matar a Saúl, Dios le puso en sus manos, pero no, ay, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y la palabra tocar viene del hebreo agredir físicamente. O sea, pum, 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 pum. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso David lo sabía perfectamente. Por eso dijo, yo no puedo tocar al ungido, o sea, agredir, matarlo, apuñalarlo, golpearlo. A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es el error? Nosotros espiritualizamos tocar. Escúchenme bien, estén atentos. Nosotros espiritualizamos tocar con juzgar sus delincuencias, y no es así. Porque eso nada tiene que ver con denunciar las cosas corruptas que está haciendo ese hombre. No estoy diciendo que lo mandes a golpear, o lo golpees, o lo cabecees, o lo patees.
Pero no toquéis al ungido de Jehová no implica que tú denuncies su corrupción. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque en Hebreos 13 dice: someteos a vuestros pastores. ¿Y a cuántos pastores les gusta esto? A mí sí, y a todos los pastores, pero a muchos no les gusta lo que viene después. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, versículo 17, solo la primera parte. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, o sea, háganles caso, porque ellos velan, ¿quiénes? Y miren, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiénes vamos a dar cuenta de ustedes, hermanos? Gloria a Dios. Y no solo eso, versículo 7, ya divide en el mismo 13, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de ¿qué? De la psicología, de los motivadores, de cómo ser exitosos, de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué dice? E imitad. ¿Lo están entendiendo o no? Y esa palabra considerad, ¿qué creen que significa? Observar, mirar. ¿Qué decía Pablo? Todo lo que me vieron que yo hice, todo lo que oyeron que hablé, eso hagan y Dios va a estar con ustedes. Oye, qué orgulloso es Pablo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo va a decir que hagamos lo mismo que él? Sí, porque él tenía autoridad. ¿Lo estás entendiendo o no? Él era íntegro, por eso lo decía con calidad moral y espiritual. ¿Se acuerdan del jueves, del estudio del jueves? Tener calidad moral, tener autoridad. Y no solo eso, él decía: yo no he codiciado nada de ustedes. ¿A cuál de ustedes yo le he quitado algo? Vestido ni oro he codiciado de ustedes. Así le dijo a los corintios: yo no busco lo vuestro, o sea, las cosas materiales, sino a vosotros, o sea, que se salven. Pero aquellos quieren lo vuestro y no a vosotros, porque muchos de esos no les importa si cambian, si entienden. Es más, ni estudian la Biblia. Lo único que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Hermano, trae tu semilla, tu diezmo, tu ofrenda y no sé qué. Vende tu casa y tráela aquí. Eso te dicen, hermano. Pero Pablo decía: no, yo no busco lo vuestro, yo los quiero a ustedes que se salven. Gloria a Dios. Pero ellos no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso si no juzgamos, hermanos? Aleluya. Y ahí está juzgando ya a los falsos profetas. Y decía: ¿cuándo yo les he quitado algo? Es más, ustedes debiendo sostener mi ministerio, yo no he puesto obstáculo a la predicación de la palabra. Pero ellos son unos codiciosos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Predican porque van a gastar plata, van a gastar dinero. Pero Pablo nunca hizo eso. Él no puso obstáculo a la evangelización, porque él entendía que era más importante que la gente se salve que los mugrosos billetes, las mugrosas monedas. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día muchos pastores, si no tuvieran diezmos, es más, si en el 100% de las iglesias quitarían los diezmos, las ofrendas, muchos de esos pastores irían. ¿Sí o no? Porque no tenían sus entradas, sus jugosas que tienen. ¿Quién sirve ad honorem, hermanos? ¿No? Pocos. Pregunta: ¿la Biblia prohíbe juzgar? Contéstenlo. ¿La Biblia prohíbe juzgar? Entonces los frutos será tener a los falsos profetas abarrotados en mega iglesias y la gente danzando. ¿Eso será? No. Hermanos, juzgar por los frutos se referirá a cantar bonito o hacer milagros, porque hasta Judas hizo milagros. Lo saben ya, ¿no? Ya se los mostré, ya se los enseñé. Dice la Biblia a los tesalonicenses:
Y habla fuerte acerca de los que no recibieron el amor de la verdad. Por lo cual dice que Dios les había enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Y cuando venga el hombre de pecado, dice que hará milagros prodigiosos. Inclusive hará que descienda fuego del cielo, hermanos. Hará que la estatua hable, una estatua de él mismo. ¿Se acuerdan, no? De todo lo que estudiamos. Entonces la gente, porque ve milagros, asume que ese es el fruto. No, mira, allá hay sanidades, allá hay milagros. Hermanos, también los brujos hacen milagros y dicen en el nombre de Jesús. ¿No me crees? Escúchale a ese Gustavo del Río. Escúchalo. Jesús los reprenda. Y tienen ahí sus santitos y sus virgencitas. Y pasa algo. ¡Uy, mira! Y la gente juzga mal. Creen que porque suceden milagros, hermano, es porque Dios los está apoyando. Aunque son unos delincuentes los tremendos. Roban, fraudean, mienten. Hermano, hay un video donde un evangelista hace una señal satánica. Y luego da gloria a Dios. Aleluya. Ah, sí, esta es de Dios. Y la gente está juzgando mal. A eso se refirió Jesús cuando dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá: ¿ustedes quiénes son? No los conozco, malditos al fuego eterno, no los quiero ver. ¿Qué significa eso? Que no todos los milagros vienen de Dios. Y también significa que Dios no va a juzgar por los milagros que se haga una persona. Y ese día en el juicio, ¿no? A ver, ¿quiénes hicieron sanidades? Ya pasen al cielo, hijitos. ¿Quiénes hablaron en lenguas? ¿Quiénes profetizaron? Las falsas profetizas, a ver, por favor, adentro al cielo. ¿Ah? No, hermanitos, no. Entonces, ¿a qué frutos se refería Jesús? Si nos dijo: por sus frutos nos conocerán. La palabra frutos viene del griego karpos y significa frutos de la nueva naturaleza. ¿Cuáles son los frutos de la nueva naturaleza? Pregunta: ¿cómo vivía Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Era manso pero no menso? ¿Era agresivo, odiaba? ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Qué no habló Pablo a los Gálatas de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu? ¿Se acuerdan? Y ahí utiliza la palabra karpos. ¿Y los frutos cuáles son? Amor, paz, gozo, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia y fe. Estos son los frutos, hermanos. No mega iglesias, no edificios ponderosos, ni mucho menos ser exitosos o famosos. Juan capítulo 15, ya estamos acabando, hermanos. Te alabamos, Señor. Juan capítulo 15. Habla más extenso sobre los frutos. Y esto es muy importante, por favor, tomen atención. Porque si no, nunca van a entender, hermanitos. Aquellos que principalmente anhelan cambiar. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. El Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Esto es muy importante. Pregunta. Escúchame primeramente. ¿Cuántos quieren dar frutos? A ver, digan amén. ¿Cuántos? Pero no solamente de labios para afuera. Realmente, ¿cuántos quieren dar frutos? Esto es para ustedes. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, gloria a Dios. Hasta ahí está claro. Ya vosotros estáis limpios, ¿cómo? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice? Ahora este es el versículo clave: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, esta es la enseñanza. Hermanitos que quieren cambiar, hermanitos que quieren madurar en los frutos, no vienen a la iglesia, no oran, no son parte de la iglesia, no ayunan, no vas a cambiar, hermanito. Nunca vas a madurar en los frutos del Espíritu Santo. Ya te lo estoy diciendo. Pastor, ¿por qué me está diciendo el mal? No, yo no. Dice la Biblia. El pámpano por sí solo dice, no puede llevar fruto. O sea, tú no puedes decir, yo me voy a concentrar así como, confiésalo, hermano, decrátalo y vas a ver. No, 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 pura mentira. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al hombre? No puedes. Tú solito, hermano, por más que digas, voy a poner desde ahora, desde mañana, ya no vas a negar, no vas a negar, no vas a negar, no vas a negar, no vas a... Hazlo. Vas a ver que va a estar gritoneando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. La única forma en que tú puedes cambiar es estando cerca del Maestro. Porque lejos de Él, ni habas, hermano. Nada. Por eso, hermanitos que están faltando y nunca cambian, pastor, sigo, hermanos. ¿Por qué no vienes a la iglesia, hermano? Porque no escuchas la palabra. Qué bien nos hace la Biblia, ¿sí o no? Conocer estas cosas, qué bien nos hace. ¿No te alegra conocer a Jesús? Saber lo que Él nos está enseñando, lo que Él quiere que sepamos. No, ¿no te gusta? Porque cuando tú sabes la Biblia, cuando tú conoces la verdad, eres libre. Y cuando viene un lobo, cualquiera que te quiera engañar, no va a poder. ¿Por qué? Porque tienes la Biblia, tienes al Señor de tu parte. Ya no vas a estar amedrentado, no puedo juzgar, no puedo juzgar. Ay. Ahora sabes, pero tiene que ser con justo juicio. Así que, hermanito, si tú quieres cambiar, necesitas a Jesús. Porque si no, estás perdido. Y esta frase, nada podéis hacer, hermano, no significa hacer conciertos o poder para hacer conciertos, para hacer mega iglesias, mega construcciones, campañas multitudinarias. No, 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 no. Sino significa para poder producir los frutos de Dios. Necesitas estar cerca de Él. Hermano, si tú no eres nacido de nuevo, ¿cómo va a decir esto, pastor? Tengo 15, 20 años en la iglesia. Sí, hijo, puede estar aunque sea 100 años. Pero si no has nacido de nuevo, ¿cómo vas a poder reproducir los frutos de Dios? ¿Ah? No vas a poder. El hábito no hace al monje, dice el dicho, ¿no ve? El que vengas aquí a la iglesia no te hace cristiano. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Pero pastor, se está contradiciendo. ¿Cómo? Es que cuando vengas, escuches la Biblia, ahí vas a nacer de nuevo. Porque lo único que te va a poder cambiar, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces las Escrituras nos autorizan a juzgar, ¿sí o no? Vamos sobre el final. Las Escrituras nos autorizan también probar a los falsos profetas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí sí voy a acelerarnos. A ver, dicen, no, pero a ver, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Capítulo 4, versículo 1. Así dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver si la Biblia nos autoriza a probar a los falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahora no se refiere que viene hay un ángel o un demonio. No, no, no. Vas a ver y te lo voy a demostrar. Si no, probad los espíritus. Aquí se está refiriendo a la gente. ¿Por qué? Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Entonces tienes que probar. Pueden probarme a mí, hermanos. No es un pecado. A ver, ese pastor por ahí es un hereje. Hazlo, hermano. La Biblia te lo ordena y te lo manda. Es más, debes. A la iglesia que vas, hay buena gente, es mi pastor. Amén. Puede ser buena gente, pero ¿lo has probado si es un verdadero siervo de Dios? ¿Si está predicando la verdadera palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo son sus hijos? Porque la Biblia dice que si el hijo del pastor no está en sujeción, hermano, y es un... Ahora no te digo un hijo perfecto. Pastor tiene que ser... No, mis hijos tienen defectos, hermano. Pero no andan esas cosas que en la vida de muchos pastores yo he visto. Muchas cosas malas. Entonces tienes que ver cómo es su esposa, cómo vive, cómo es su vestimenta de su esposa, hermano. Si sale con su minifalda a su esposa, no, ese no es pastor, hermano. Puede ser cualquier cosa menos pastor. ¿Lo estás entendiendo? No, porque no hay sujeción. Entonces probad a los espíritus. Y cuando dice probad, significa juzguen, disciernan, vean, abran los ojos. La Biblia nos autoriza no solo a juzgar, sino a apartarnos de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17.
Así que yo por eso corté con muchos, hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Qué dice el Señor? Romanos capítulo 16, versículo 17. Así dice el Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. Entonces, cuando tú ves esas doctrinas, por más que hayas nacido en esa doctrina, porque muchos te quieren manipular, no, yo nací en eso, y ahí tengo que, no. Si ves en esa iglesia cosas extrañas, cosas antibíblicas, heréticas, tienes que apartarte de ellos. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Y por último, ¿es bíblico en ocasiones dar nombres para denunciar a los falsos profetas? Déjenme darles unos pocos ejemplos en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17. Ya esto se lo saben de memoria. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice el Señor? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17. Y aquí habla de Himeneo y Fileto. Y dice, ¿no? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son. Hermano, aquí denunció a dos herejes que estaban desviando a la iglesia. Hermano, si Pablo escribió esto y el Espíritu Santo lo inspiró y sabía que los nombres de estos dos iban a salir, pregunta, ¿por qué lo permitió el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Es bíblico o no? Cuando alguien está cometiendo herejías, ¿sí o no? Muchos, y aún hay líderes, y esto es lo más triste, que dicen, no, sí estoy de acuerdo que denuncien el pecado, pero no estoy de acuerdo con que se den sus nombres. Y luego sacan unos versículos de la Biblia y dicen, ¿no? Se dice el pecado, pero no se dice al pecador. No, con la misma vara vas a ser juzgado. Entonces eso sugiere que esos que sacan ese argumento, se dice el pecado pero no el pecador, esos se manejan con ese principio bíblico. Estoy hablando con ironía porque eso no dice la Biblia. Imagínate que un día ese mismo hermanito está parado frente a un banco y ve que entran unos ladrones y ve ahí a tres tipos que van y al policía y pum, lo matan. Entran, se roban el dinero y se escapan. Y luego viene la policía y la policía comienza a averiguar, a ver, ¿quién vio? Y ahí está ese hermanito que dice eso. Y le dicen, no, a ver, díganos usted, ¿vio a los asesinos? Descríbalos. Sí, yo vi tres hombres que entraron aquí al banco y mataron al policía. Pero les voy a decir el pecado, pero no les voy a decir el pecador. Entonces yo me imagino que el policía lo va a ver, ¿qué? ¿Usted vio? Usted tiene que denunciarlo. Y ahí el policía lo va a amenazar, ¿no? ¿Sabía usted que si no denuncia, usted es cómplice por encubrimiento? Y si la ley natural, que es imperfecta, juzga así, ¿tú crees que Dios va a pasar alto que tú veas que en tu congregación estén haciendo todas estas cosas? Que en la iglesia estén manipulando a la gente, que estén robando en el nombre de Dios, manipulando la fe de sus hombres. ¿Tú crees que Dios no los va a juzgar? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque son un montón de tibios, cobardes. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la represalia. Pero si hasta la ley castiga eso, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que dentro del evangelio se maneje ese argumento tan antibíblico? ¿Sí o no? Ustedes saben por la Biblia que David cometió adulterio y fue asesino. Entonces, ¿por qué predican de él? Que no hablen de su vida. ¿Por qué lo están juzgando a David? Hipócritas. No juzguen a David. ¿Por qué hizo ese profeta Natán impío, falto de amor? ¿Ven qué antibíblico se oye eso? ¿Sí o no? O de Moisés, ese desobediente Moisés que golpeó 2 veces a la roca, por eso no entró. Oye, ¿cómo hablas de Moisés? ¿Por qué lo juzgas así? Hermanos, eso se oye tan ridículo, hermano, tan antibíblico. ¿Lo estás entendiendo o no? Está hablando con ironía. Ya estamos acabando. Gálatas capítulo 2, versículos 11. Capítulo 2, versículos 11. Y aquí es cuando Pablo reprende a
a Pedro. Mira, esto es muy importante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les asistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. O sea, era un hipócrita. No se necesita la ley. Dice que cuando estaba con los gentiles los hablaba, hermanitos, tengan fe en Cristo, nos vamos a ir al cielo. Pero cuando veía a los judíos se asustaba y no se quería juntar, hermano, con ellos, hipócritamente. Gloria a Dios. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. No, es necesario que te circuncides, hermano. La ley. Pero cuando se iban los judíos, no, hermanito, solo la fe. Y arrastraba en ese su pecado a Bernabé. Mira, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿qué dice? Delante de toda la iglesia. Oye, qué falta de amor era este Pablo, ¿no? Que delante de todos avergonzó al apóstol Pedro. ¿Lo estás entendiendo o no? Y no solo él, hay muchos ejemplos, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a ver uno más, tercera de Juan. Y con esto ya, porque si comienzo a hablar, hermano, no va a haber quien me calla, hermano. Gloria a Dios. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Es solo un capítulo. ¿Qué es lo que dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mira, está dando el nombre de un impío, un ex cristiano que se desvió, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermano, ¿por qué dio el nombre de Diótrefes, hermano? Juan, perdón. ¿Por qué? Porque es bíblico, hermano. Cuando ya hay un pastor que se ha desviado, ya está hablando cosas heréticas, hermano, es nuestro deber. No solo podemos, sino que debemos denunciar. Judas también habló de Caín y de Balán. Hermanos, la Biblia nos autoriza a juzgar con justo juicio, a denunciar a los falsos maestros, las falsas doctrinas, y a los falsos apóstoles, y a los apóstoles, y a todo aquello que se oponga a la sana doctrina. Hermanos, la Biblia nos autoriza, pero debe ser en verdad y con justo juicio. Amén. Hermanos, no por envidia o contienda o calumnia, porque si no, me estuviera exponiendo al juicio que Jesús condenó, que no deberíamos de hacer ocultas lo que ellos mismos están haciendo. Conclusión, ¿se puede juzgar? Sí. Dios mío, Señor. ¿Debemos juzgar? Sí. Hay un peligro en no juzgar, muchísimo peligro, porque un día Dios nos va a juzgar por encubrimiento, por socavadores. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like, y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos